Bueno, ahí vamos. Me llevó a la misma primera. Ven neumonía ustedes, ¿no? No, yo veo LM. Ah, espera, a ver. Sí, Ahí ya, ¿eh? se ve neumonía en forma de presentación de Sí, PowerPoint. se ve Buenísimo. neumonía. Entonces, voy a ir adelantando hasta llegar a Dale. supuración. Ahí sí, qué grande este equipo. El año pasado Laura tuvo problemas todo el año para compartir. Sí, pero el error mío, ¿sabes qué era, Gaby? Como mi compu es touch, había que apretar un solo botón y ahí se Ahí te modificaba todo. pasaste, Lauri. Ah, ahí estoy, espera. Ahí, Espera un poquito. ¿no? Una menos, dos menos. Ahí está bien. ¿Estamos Bueno, bien? Bueno, damos inicio. sí, bueno. Comenzamos así no nos extendemos tanto. Bueno, entonces la supuración pleuropulmonar o empiema pleural o derrame pleural es una infección originada en el parénquima pulmonar que en su evolución puede comprometer la pleura y el espacio pleural. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hay una inflamación muy importante del parénquima pulmonar, es todo un componente inflamatorio muy importante que se extiende muchas veces al espacio pleural. Esto puede pasar en algunas neumonías y en otras no. También está en la fisiopatogenia involucrados los vasos linfáticos, eh, pero lo que origina un empiema pleural, con ese nombre, empiema o supuración pleuropulmonar, es una inflamación muy importante del parénquima pulmonar en forma de consolidación. Como sabemos, la pleura tenemos la visceral y la parietal. La visceral es la que recubre el pulmón y la pared torácica es cubierta por la pleura parietal. Ese espacio es virtual. Cuando está ocupado con aire o con líquidos, que se puede observar en las radiografías de tórax. Dentro de la epidemiología, el agente etiológico en menores de 5 años, sin factores de riesgo, es el neumococo. Todavía sigue siendo el mismo y bueno, con mucha menor frecuencia tenemos el Staphylo aureus. Los estafilococos, si bien en los últimos años hemos visto un aumento de las infecciones relacionadas al estáfilo, METI-R de la comunidad, no justifica, por la incidencia que hay, reemplazar el tratamiento empírico inicial. De todas maneras, esto depende también del lugar, de la epidemiología y sobre todo de la localización donde estemos, la sensibilidad o la resistencia del estáfilo, el Staphylococcus aureus, que, bueno, en los últimos años aumentó la incidencia, pero bueno, no en todos los lugares es la misma incidencia. Se considera que hay una alta incidencia de METIR de la comunidad cuando hay más del 30% en aislamientos, de hemocultivos, secreciones o lo que sea. Bueno, dentro de la clínica de neumonía, de empiema pleural, bueno, lo que lo caracteriza es en las semiologías respiratorias muy importante, es la taquipnea, y un síndrome de condensación con matidez de la columna a la percusión, disminución de los ruidos respiratorios, o sea, del murmullo vesicular, y tos intensa. Es una tos seca, intensa, que a veces por el dolor torácico no pueden expectorar secreción, por eso es una tos seca al comienzo. Hay un gran compromiso del estado general, lo cual eso también nos llama la atención en los pacientes, con una persistencia del cuadro febril que suelen tener 72 horas, 4 o 5 días o más de registros febriles continuos o sea, todos los días. Y bueno, esa persistencia del cuadro febril nos tiene que alertar a que podemos tener una complicación, una neumonía. También la desviación de la ubicación del choque de la punta puede predecir la descompensación hemodinámica, ya que el hecho de que tengamos un empiema pleural hay una ocupación. El tórax ese se hace como más grande porque la pleura está, o sea, el espacio pleural ese está ocupado, desplaza todas las estructuras del corazón y el resto por eso se desvía hacia la izquierda, en el caso que sea derecho, o si es una neumonía izquierda, lo desvía hacia la derecha y eso hace de que haya más probabilidad de descompensación hemodinámica. Los exámenes complementarios juegan un rol importante, al igual que en lo que sería la neumonía. Nos ayudan al diagnóstico, pero la clínica es lo primero y nos ayuda un laboratorio y, bueno, las imágenes. ¿Sí? La próxima, Laura. El diagnóstico no, lo va a establecer de la presencia de líquido. El gold estándar o lo mejor que podemos tener es la ecografía,
porque nos permite detectar pequeñas cantidades de líquidos en la cavidad pleural. Es muy importante la ecografía porque también podemos evaluar si el líquido está libre o está tabicado, porque eso también va a cambiar la indicación del tratamiento del paciente. Entonces, una ecografía pleural torácica es muy importante tener en estos pacientes. La radiografía que pedimos siempre es de frente, pero como el paciente está en decúbito dorsal, está acostado, muchas veces el líquido se va para la parte posterior. Los senos costofrénicos van a estar ocupados, pero el posterior también. Entonces, cuando están acostados, podemos tener una falsa impresión de que está todo velado el pulmón. Entonces, por eso muchas veces pedimos la de perfil, porque la de perfil es más sensible para detectar líquidos y sobre todo para ver en qué localización está. Nosotros siempre, cuando no tenemos ecografía, por ahí hacemos una radiografía que es en decúbito lateral, si es derecho o izquierdo, depende de la neumonía del lado que sea, los dejamos estar 15 minutos ahí y los llevamos a rayo para hacer una de perfil con rayo tangencial, como para ver más sensible la cantidad de líquido. Lo que se ve es engorramiento de los senos costofrénicos, cardiofrénicos, engrosamiento pleural. También podemos ver una oposidad de todo el hemitórax, o sea, depende de la cantidad de líquido que tengamos, ¿no es cierto? La radiografía siempre la hacemos al ingreso cuando nosotros tenemos una sospecha de neumonía con derrame o empiema pleural y después de la punción. También se hace al momento del alta en estos casos porque cuando se retira el tubo de avenamiento, en el caso que lo tenga colocado, que es lo más probable, también se hace radiografía de control. Y pospunción porque a veces podemos tener alguna complicación como un neumotórax o algo durante el procedimiento de la punción pleural. También podemos hacer tomografía de tórax. Es algo que no se hace de rutina, pero sí cuando tenemos algún paciente con una supuración pleuropulmonar que esté complicado, que pensemos que tenga un absceso o una neumonía necrotizante, algo más, uno puede pedir una tomografía. La que sigue, pero lo que nos tiene que quedar claro es que lo más importante es la ecografía y bueno, la radiografía que muchas veces es el primer estudio que tenemos y por el borramiento del seno costofrénico y todo eso es lo que nosotros sospechamos y después se pide la ecografía. Bueno, para el diagnóstico de un empiema pleural siempre tenemos que hacer una punción pleural. La punción pleural es algo que lo podemos hacer en pediatría, lo hacemos nosotros, los pediatras, no necesariamente tiene que estar el cirujano o en terapia, hacer que el paciente esté muy grave, pero bueno, las punciones pleurales por lo general las hacemos nosotros, siempre estudiamos la técnica y se las enseñamos a los residentes, y es a fines diagnóstico, y muchas veces terapéutico, porque si el derrame es muy grande, bueno, descomprimir hace que el paciente esté con menos dificultad para respirar. El líquido pleural es fundamental para hacer un estudio físico-químico y de cultivo, que eso es muy importante para ver el aislamiento del germen que tengamos y poder adecuar el tratamiento antibiótico que necesitemos. Las características citoquímicas del líquido pleural tenemos dos tipos, es el trasudado y el exsudado. Lo que nos define en un empiema pleural con ese nombre, derrame pleural o empiema pleural, que uno lo tenga presente por todo el paciente, la epidemiología de que vino con una neumonía y se complicó, es exsudado. ¿Sí? Nos habla de que hay un proceso infeccioso asociado. En el trasudado, en cambio, se genera cuando tenemos una alteración en la filtración y en la absorción del líquido pleural. Cuando algunas de esas dos mecanismos está alterado, es que se puede producir un trasudado. ¿En qué patologías podemos tener un trasudado? Por ejemplo, en un síndrome nefrótico, que hay una alteración en la presión oncótica, o sea, hay una proteinuria muy masiva, entonces hay una disminución de la presión oncótica del plasma y eso hace que haya efusión de líquido y podemos tener derrame pleural bilateral. También en las insuficiencias cardíacas congestivas, eso es una patología que vemos bastante frecuente, que podemos tener un trasudado. Otras de las enfermedades muy importantes son todos los que son linfomas o algunos sarcomas torácicos, podemos tener asociado trasudados, o sea, derrames pleurales que sean de característica de trasudado. Dentro de las características que nos tenemos que fijar para diferenciarnos es el pH. Cuando tenemos un pH
mayor de 720 es más probable que sea trasudado, si es menos de 720 es exudado. Yo les voy a nombrar el de exudado, que es más frecuente. Las proteínas, la relación entre el líquido y el suero es más de 0,5 en el exudado. La LDH, como hay mucha inflamación, está muy aumentada, entonces siempre está en mayor de 200, o un índice que hacemos, si lo tenemos para hacer, mayor de 0,6. Pero si tenemos la de 200, directamente el dosaje es más de 200, o sea, porque tenemos mucha reacción inflamatoria, recuerden eso. La glucosa menos de 40, ¿por qué? Porque la etiología bacteriana o por hongos, cualquier germen, lo que hace es consumir la glucosa, por eso es que va a estar disminuida en el exudado. Los hematíes podemos tener más de 5.000 como parte de la reacción inflamatoria, y los leucocitos mayor de 10.000. ¿Por qué? Por la reacción inflamatoria, y a veces nos dicen ahí qué fórmula tenemos. Si tenemos más a predominios neutrófilos o linfocitos, porque eso también nos puede definir dentro de la etiología bacteriana las bacterias que producen algo más purulento, como un neumococo, un Haemophilus, un estáfilo, o, por ejemplo, un Mycobacterium tuberculosis, o, por ejemplo, un Mycoplasma, que son todos gérmenes que provocan una reacción inflamatoria, pero más a predominio linfocitario, ¿sí? Bueno, los trasudados, ¿qué tienen que recordar? Que el pH está aumentado. Y acá lo que tenemos son pocas proteínas, tenemos poca LDH y glucosa aumentada. Y las células, el recuento celular, tanto de hematíes o de glóbulos blancos, no es tan alto, ¿sí? Esa es la diferencia entre un exudado de un trasudado. Bueno, cuando nosotros tenemos un examen físico-químico que nos da para exudado, es la indicación para la colocación de un tubo de avenamiento pleural. Por eso también es diagnóstico, para también puede ser eventualmente terapéutico, pero principalmente diagnóstico para establecer conducta en el paciente. La que sigue, Laura. Después, bueno, una parte, como habíamos dicho, una es del físico-químico, la otra es del cultivo. Entonces, enviamos una muestra para el cultivo pleural, que es para la pesquisa etiológica, muy importante para identificar el agente etiológico involucrado. Y bueno, también podemos hacer pesquisa de antígenos bacterianos, en el caso que los tuviéramos disponibles. Y también se puede incluir la paratuberculosis, o sea que podemos hacer varios estudios en esa muestra para cultivo. La próxima. El tratamiento de la neumonía con derrame o de la supuración pleuropulmonar, bueno, lo primero es la estabilización del paciente con líquidos endovenosos. Acondicionamos bien la oxigenación, por lo general no son pacientes que tengan una alteración en la saturación importante, pero podemos tener una saturación de 90, 92, entonces un apoyo de oxígeno reciben, los antitérmicos adecuados, analgésicos adecuados, porque tienen mucho dolor torácico las neumonías con derrame. El tratamiento antibiótico siempre se empieza con un tratamiento empírico inicial y se va a modificar de acuerdo a la identificación de gérmenes que tengamos, a la pesquisa etiológica que es el cultivo, si se pudo, que es lo más probable porque tenemos la probabilidad, la posibilidad de tener esa muestra, o si el paciente tiene una evolución desfavorable, es que podemos cambiar el tratamiento antibiótico. En los menores de 3 meses se indica el esquema antibiótico igual que en neumonías, que recordemos que es ampicilina más ceftazidima o ceftriaxona, y en los mayores de 3 meses se indica ampicilina a 200, 300 miligramos kilo día intravenosos cada 6 horas. O también podemos utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Nosotros habitualmente siempre empezamos en los mayores de 3 meses y menores de 5 años con ampicilina. Y los mayores de 5 años podemos empezar con penicilina a 200.000, 300.000 unidades por kilo día. La duración del tratamiento depende en general de la evolución del paciente, pero lo mínimo 14 días. Y después, de acuerdo al germen que se aísle, es también que puede variar los días. En un estáfilo, por lo general, hacemos 21 días de tratamiento. En un neumococo, hacemos 14 días de tratamiento. Bueno, todo depende también de la evolución del paciente. Bueno, como nosotros habíamos dicho que en los últimos años había surgido el tema de los estáfilos áureos, lo que sí tenemos que tenerlo en cuenta, este germen en cualquier edad. En cualquier edad podemos tener un estáfilo asociado a las neumonías con derrame.
Y bueno, si la evolución no es buena del paciente o hay algún otro foco que ahora en la próxima, Lauri, aparece. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sospecha de puerta de entrada en el paciente, alguna patología cutánea o signos de toxemia, por ejemplo, que el paciente esté en un shock con hipoperfusión, con necesidad de drogas vasoactivas o primero de líquidos y después de drogas vasoactivas, uno puede pensar que podemos tener un estafilococo. También lo mismo cuando tenemos mucha necrosis del parénquima pulmonar o abscesos pulmonares o bullas. Las bulas también son signos del estáfilo, no son propias, únicas, pero más probablemente del estáfilo aureus, los pioneumotórax o también en pacientes inmunocomprometidos. Con todos estos factores de riesgo, o todas estas circunstancias que vamos a tener, es que debemos tener en cuenta el estáfilo para ampliar la cobertura de tratamiento antibiótico a este germen. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos un aislamiento de estáfilo meticilino resistente, podemos indicar 2 tratamientos, agregado a la ampicilina o a la ceftriaxona que tenemos de base o a la penicilina, clindamicina o vancomicina, de acuerdo al antibiograma que tengamos, si es que lo tenemos. A veces estos procesos son medios largos en algunos hospitales, entonces, bueno, en forma presuntiva, empírica, se empieza con clinda o vanco. Si el estáfilo es sensible, se puede rotar a cefalotina. Eso no hay problema. Pero bueno, estas pruebas a veces tardan varios días, entonces nosotros a veces tenemos que, por urgencia del paciente, tomar una decisión antes. Entonces, lo que mucho usamos es clinda nosotros, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, necesita mucha terapia intensiva, tiene muchos factores de riesgo, como alguna neoplasia de base, o el paciente está en shock y no es fácil sacarlo, o está persistentemente con drogas vasoactivas, es que uno le agrega vancomicina. La próxima, Laura. El tratamiento quirúrgico. Esta es una enfermedad que tiene, además de un tratamiento médico general, el tratamiento antibiótico y el tratamiento quirúrgico. Es que uno hace una punción pleural y sabemos que tiene un exudado por las características físico-químicas del líquido, lo que vamos a hacer es indicarle al cirujano que le coloque un drenaje pleural. La decisión se basa en criterios clínicos y radiológicos, en la presencia de estado toxinfeccioso, pioneumotórax, colapso pulmonar importante y, sobre todo, una de las características muy importantes es la cantidad de las características bioquímicas del líquido pleural. Cuando uno al cirujano le dice, tiene el pulmón velado o tiene un derrame de toda la base izquierda o toda la base derecha, pero es un exudado, es la indicación para la colocación de un tubo de drenamiento pleural. Muchas veces estaría bueno hacer ecografía antes de que vaya a quirófano para establecer si tiene tabiques, porque si tiene tabiques, la cirugía es una toilette pleural por toracoscopía, se hace habitualmente, y no es solo la colocación del tubo. ¿Sí? Si no hay tabiques, uno puede solo colocar el tubo y nada más. También esto depende de la cantidad de días de evolución que tenga el paciente. Si el paciente tiene muchos días de evolución, a veces son neumonías complicadas, son neumonías chicos que vienen 14, 20 días con una neumonía de difícil tratamiento, con una evolución muy tórpida, con persistencia de los registros febriles. Y si pasan muchos días, es que lo más probable es que tenga tabiques. Entonces, lo más importante en esos pacientes es hacer además una toilette pleural y la colocación del tubo. El tiempo de permanencia del tubo pleural depende de la evolución del paciente. Cuando no oscila más o no tiene funcionamiento ese tubo, uno puede sacarlo. O cuando tenemos un débito que es claro, fluido y tiene menos de 1 mililitro kilo, con mejoría clínica del paciente franca y radiografía de tórax que demuestra ausencia de líquido, se puede retirar el tubo de drenaje. Cuando el paciente, a pesar de la colocación del tubo, no pueda resolver el proceso, se debe considerar la toilette quirúrgica directa o por videotoracoscopia, que es lo que yo les nombraba recién. Puede ser que en la evolución del paciente se haya colocado un tubo de drenamiento pleural, pero no resuelve el paciente, sigue drenando líquido o el tubo se tapó, no osciló más, pero a su vez la imagen no mejora, la radiografía sigue con mucho líquido, no resolviendo, ese paciente va también a una toilette quirúrgica. Profe, una pregunta. Sí.
En el caso este de que se trate de un líquido que no drena o un líquido fibrino purulento, antes de llegar a la toaleta quirúrgica, ¿no se puede utilizar, por ejemplo, fibrinolíticos? Sí, se puede utilizar. En realidad ahora, actualmente, es como que está más en uso que otros años el hecho de usar los fibrinolíticos. Está como terapia para iniciar. Acá no lo hemos tenido todavía. Directamente van a la toilette. Acá no se ha hecho, en el hospital no se está haciendo todavía. Hace también bastante tiempo que no tenemos neumonías complicadas, tuvimos, porque ya casi hace 2 años, este es el segundo invierno, que no tenemos tantos internados por el tema de COVID, ha disminuido muchísimo la incidencia de neumonías, entonces no tenemos. Tuvimos una última en octubre del año pasado, 2020, que tuvo un tubo de drenaje, una post-COVID, un PIMS, que no se hizo fibrinolítico, se hizo la toilette directamente. Los cirujanos de acá prefieren más hacer toilette por videotoracoscopía. Ellos han observado, bueno, tienen su bibliografía que como que tienen mejor evolución de esa manera. Pero sí, es un tratamiento que se puede implementar. En pediatría es común que nosotros tengamos eh, toilette pleural, porque a veces la evolución de los chicos es bastante prolongada, vienen después de 2 semanas o 10 días de fiebre. Esos chicos no resuelven si no se les hace la toilette. Como la toilette no es a cielo abierto, es por videotracoscopía, eh, es bastante rápida la cirugía, no es algo como en otros años que se hacía más a cielo abierto, como una decorticación, que bueno, es otra cirugía, no es lo mismo que toilet pleural, ¿no? Pero bueno, por videotracoscopía, la verdad que la recuperación es más rápida. Bueno, Ok, profe, gracias. no, de nada. En la próxima, Lauri. Bueno, acá ahora vienen unas series de imágenes que bueno, un poco son pacientes algunos del hospital que hemos tenido nosotros. Eh, Está bueno que por ahí si tienen dudas o algo de las imágenes o si hay alguno que se anima a describir alguna placa, estaría bueno como para primero, si les parece, escribimos un poco las radiografías y después en el otro está un poco la evolución del paciente o lo que tenía realmente. No sé si les parece, si hay alguno que se anima o empiezo yo, ¿qué les parece? Está bueno lo que plantea Vane de empezar a hacer el ejercicio este de mirar las placas y empezar a describirlas sin miedo, porque por ahí todos nos podemos equivocar. Total. Alguien que describa qué ve primero. Nada más. No es necesario establecer un diagnóstico, ni mucho menos. De todas formas, las placas están relacionadas a la clase, que es o es derrame pleural o es alguna otra complicación. Podemos tener un pioneumotórax, un absceso pulmonar. Pero bueno, un poco para hacerse el ojo que ver en las placas, si les parece. Sí. No, No, para nada, para nada. Total.
Sí, sí, totalmente, Gaby. Totalmente de acuerdo, Gaby. Un poco, la verdad que esto de la pandemia y toda esta forma de dar las clases nos ha modificado mucho el contacto visual, el poder verlos, conocerlos, que charlemos un poco más. Y eso nos ha quitado la posibilidad de la pandemia, pero bueno, hay que adaptarse a esto y bueno, por eso estamos de esta manera, que no nos permite por ahí tener un vínculo con ustedes más cercano. Pero bueno, sería la forma para escucharlos un poco más a ustedes. Ahora que también están suspendidos los prácticos por unos días más, está bueno que por ahí puedan animarse y que les hace bien a ustedes también para cuando rindan, para ver cómo se relacionan, cómo hablan, porque hace como mucho tiempo que esto no lo hacemos. Por ahí les viene bien. Bueno, profe, yo me animo, digo que hay Sí. un área de ¿Quién habla? Perdón, que yo no tengo la imagen de la pantalla mía. ¿Cómo es tu Lu- nombre, Luca Maturano. Lucas. Lucas? Veo un área de opacidad difusa global que compromete a la totalidad del campo pulmonar derecho, Perfecto. compatible con un síndrome de condensación y borramiento del seno costofrénico derecho. Bien. Bien, Lucas, muy bien. Si vos ves en la placa, mira, podemos ver algunas cositas más, está excelente, es bien un infiltrado alveolar. Si por ahí afinás un poquito más la vista, fíjate que hay como una liñita acá, hay una liñita que sería el despegamiento pleural derecho, que eso es lo que se habla eso es el despegamiento, que si yo lo veo ahí pueden ser capaz 2 centímetros, 1,5 centímetros. Entonces esa es como una densidad diferente a lo que vos decís, que hay un síndrome de condensación. Eso nos puede hacer presumir lo de un empiema. De todas maneras, es muy, como vos dijiste, todo el pulmón está afectado, nadie se podría jugar a decir que no tiene derrame pleural. Por eso en ese paciente podemos hacer una radiografía de perfil o una ecografía que nos permita ver bien. También, si te fijas, también está la cisura media marcada, que se ve como una línea también de reforzamiento. Y eso sucede todo en las neumonías derechas, se ve bien, hay una cisuritis media. Y lo otro que veo, si bien puede ser la foto, es que el pulmón izquierdo está como más hiperlúcido, no sé si lo alcanzan a ver, que eso muchas veces se genera por esta compensación, como el empiema pleural ocupa todo el campo pulmonar, el pulmón izquierdo tiene que suplir y respirar y hacer un intercambio gaseoso, entonces es como que aumenta de tamaño, o sea, se torna más hiperclaro. Hay mucho intercambio gaseoso porque trata de suplir la función pulmonar del otro. Y bueno, y el volumen pulmonar, nosotros vemos que es como que el derecho está grande, está todo ocupado, ¿no es cierto? El izquierdo es un pulmón que está más hiperlúcido, es lo que yo veo y si vos ves, tiene el diafragma más aplana, o sea, más descendido, que está relacionado a que tiene que funcionar más por el hecho de tener el otro pulmón totalmente velado, ¿sí? Lo otro que se ve es la tráquea, se ve bien la luz de la tráquea, es muy importante verla porque en los síndromes de alteración en la aireación, porque esta es una alteración en la aireación, la condensación, lo mismo en un enfisema, en más, o un neumotórax, que lo vamos a ver más radiolúcido al pulmón, pero son todos síndromes de aireación alterada, síndromes de aireación anormal. Si nosotros tenemos una telectasia, por ejemplo, la telectasia trae hacia sí. Entonces, ¿qué pasa? Se desvía la tráquea para el lugar de la telectasia. Eso es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Cuando la tráquea o la parte bronquial está desviada hacia la lesión, que la atrae, eso es una telectasia, que también es un síndrome de aireación que se ve radiopaca. Pero muy bien. Sí, ahora Lauri, ponete si querés la próxima, que acaba de dar el cuadradito. Bueno, esta es una neumonía global del pulmón derecho con despegamiento pleural, que era lo que estábamos hablando. A ver la próxima.
Este es el mismo paciente que es después de colocarse el tubo e ir a quirófano, ¿sí? ¿Podés poner, Lauri, la explicación del costado? No, perdón, este no es otro paciente, este es el que tiene, sí, ahora hay 2 placas más de este. A ver, fíjate, Lauri, la ¿Paso? próxima. Sí, 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 ahora pásame la anterior. No, este es un paciente de terapia que en realidad tiene una neumonía. Toda del campo pulmonar derecho con el tubo de avenamiento se ve, si lo observan, se ve el tubito de avenamiento derecho, pero que también tiene un compromiso del pulmón izquierdo con una neumonía, pero con el espacio, el espacio costofrénico izquierdo libre. ¿Sí? Esta es una neumonía multifocal con derrame derecho. Este paciente estuvo grave en terapia varios días internado porque, bueno, tenía un compromiso de ambos pulmones. Bueno, a ver, la próxima. Bueno, a ver, ¿alguien se anima de ver qué es lo que se ve en esta placa? Bueno, miren, en esta radiografía, lo que es llamativo de ver, bueno, tenemos un compromiso pulmonar izquierdo, tenemos una ocupación de la base izquierda, pero con una imagen suspendida, más radiolúcida, que no sabemos si es una colección, qué es lo que tiene. Lo que sí tiene es está todo borrada, sería la silueta cardíaca, la parte izquierda. Está bien que es la que nos indica, acá no se sabe cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, ¿no es cierto? Pero bueno, acá vemos que está el hígado de la derecha, sí tenemos como una desviación de lo que sería el campo del izquierdo al derecho, o sea, el izquierdo está ocupando un lugar, toda esta lesión que yo tengo, y me desvía el tórax hacia la izquierda. Si nosotros vemos también, es posible ver que la columna está más radioopaca, se ve más radioopaca, que eso hace pensar en que podemos tener algo retrocardíaco, o sea, la neumonía retrocardíaca y va hacia la izquierda. Y hay una duda en cuanto a lo que sería la pleura izquierda, hay una inflamación, un engrosamiento pleural, por eso este es un paciente que tiene hecha ecografía, que en la ecografía se vio líquido, y vemos el tubo de drenaje acá, el tubo de avenamiento. Incluso, Vane, perdón, a mí me genera duda la que yo no sé si es una imagen de suma con la escápula. Sí, sí. Para mí es de la escápula la que se ve, no pareciera ser el despegamiento. Sí, tiene colocado el tubo ya este paciente, ¿viste? Da duda esa imagen. Este era un paciente que tenía derrame. Puede ser que incluso si ves, Lauri, viste que la parte, la escápula está más radioopaca del lado del pulmón. Sí. O sea que por ahí también interpuesto líquido puede haber, ¿no? Porque uno ve la densidad del hueso y es un poquito más radiolúcida. Y cuando vas hacia el pulmón se ve muy blanca, con mucha inflamación. O sea que puede ser tranquilamente pleura eso. Claro, que siempre generan dudas las escápulas, nos traen problemas a veces, en estos casos sobre todo, cuando uno ve esas liñitas que no sabemos si es imagen de suma con la escápula, como vos decís, Vale, que obviamente no genera duda la imagen basal, ahí sí ya no hay duda, y sí obviamente esta imagen redondita, ¿no? Sí, esa imagen redondita que quedó como después del drenaje de líquido, como una bula parece, igual tiene trama, o sea que da duda. Todas estas imágenes siempre nos ofrecen dudas y a veces depende de la evolución del paciente, de la resolución o no, de alguna otra imagen y con los días. No es que siempre con esta placa podemos definir el diagnóstico del paciente, ¿sí? En este momento lo que tiene que recibir es esto, es el tubo de drenamiento, ver bien la semiología del tubo, si drena o no drena líquido, cuándo deja de funcionar, y después ver qué queda de la radiografía de control post-tubo. Entonces vemos si el pulmón sigue colapsado o no, o se puede reexpandir. En la próxima, Laura va a decir, bueno, acá
bueno, teníamos una imagen de neumonitis alveolo intersticial pulmonar izquierda con neumatocele, o sea, acá lo consideran un neumatocele con el seno costofrénico izquierdo ocupado. Acá hablábamos de que tenía como bastante intersticio alveolar en el vértice izquierdo, ¿sí? Además de la presencia del derrame. Pero ese intersticio alveolar o esa redistribución de flujo se generan por la inflamación también. Bueno, la próxima. Este es para que viéramos, porque en la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podemos hacer, radiografía de frente de perfil, ecografía torácica, ecografía pulmonar, que es como el gold estándar y ahora se está usando mucho para el diagnóstico no solo de neumonía con derrame, sino de neumonía, porque acuérdense que veía bien el parénquima, si estaba ocupado, si los alvéolos estaban ocupados y la presencia o no de líquido. Pero también a veces en la evolución de los pacientes que no es muy buena, necesitamos hacer una tomografía. Este es un paciente que vino de Sarmiento derivado, que se observa acá la columna, una escoliosis muy marcada, si la ven. Este es un paciente de 10 años que su condición de base es una parálisis cerebral, es un EGNE, una encefalopatía crónica no evolutiva, que vino después de derivado con 30 días de evolución de una neumonía derecha con derrame paraneumónico según la derivación. De difícil manejo, con una curva térmica que no se resolvía, cumpliendo tratamiento con ceftriaxona, nos llega así este paciente. Y bueno, este paciente llegó a quirófano, se le colocó un drenaje de un tubo de avinamiento pleural. Previo a eso le hicimos una tomografía. En la tomografía se ve toda una diferente densidad que lo interpretamos como un absceso pulmonar. Es una evolución de una neumonía, de un empiema pleural que hizo mucha inflamación en sus pleuras y se hizo la colección. Este chico tenía el factor de riesgo de su enfermedad de base, por lo que pensamos que, bueno, los abscesos pulmonares son generalmente producidos por gérmenes, siempre cubrimos los anaerobios, y este chico por la boca. En realidad, si bien tiene traqueostomía, es un chico que a veces se le da por boca, gastrostomía, se le da comida por boca, y bueno, se aspiran mucho la saliva estos chicos además, y bueno, todos los gérmenes de la boca que tragan, muchas veces, como tienen una deglución alterada, pueden pasar al pulmón. Y bueno, es esta neumonía que tuvimos de larga evolución de Tiago, ¿no? Este chico tuvo muchos días, un tubo de avenamiento pleural, hizo todo después una complicación en la piel, en la que hizo un absceso también en partes blandas, lo cual tuvimos muy complicado, muchos meses internado. También tiene traqueostomía y este chico lo ventilamos por la tráqueo para que pudiera ventilar porque si no, no sostenía la respiración con esa escoliosis y esa ocupación pulmonar. La próxima. Acá tenemos un niño de 5 años previamente sano que presenta fiebre de 3 días de evolución, rinorrea serosa, tos, se alimentaba bien, saturaba 98%, tenía una frecuencia cardíaca 98, saturaba 96, con una respiratoria de 35 por minuto y tenía crepitantes en base derecha. Y es esta la placa que tenemos. ¿Alguien se anima a describirla? ¿Qué les parece que tiene la placa? Con todos estos antecedentes del paciente, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Nadie se anima? Solo Lucas se anima. ¿Puede ser que se vea un ensanchamiento del mediastino o no? No, ensanchamiento no. No, ensanchamiento no. Si te fijas, de un lado y al otro lado de la columna no es que el espacio es muy grande. No. Fíjate qué es lo que se ve en base derecha, si ves, se ve como una imagen de un broncogramita, si ustedes se ve como una liñita más negra y como la base ocupadita ahí con un infiltrado alveolar pequeño, capaz que tenga una línea de una atelectasia laminar también, pero también se puede pensar que es una infiltrado alveolar bien en paracardíaco derecho. Lo que veo también es
atrapamiento aéreo, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 espacios intercostales, o sea, no estaría tan atrapada la placa. Se ve centrada la tráquea y los bronquios, fuentes como que se ven bien naciendo de ahí, de la bifurcación traqueal. Eso sería lo que se ve de la base, con 3 días de evolución de fiebre y con un cuadro de vía aérea alta. ¿Qué piensan en este chico? ¿Qué les parece que puede tener? Y la taquipnea, ¿no? Porque tiene 35 respiraciones por minuto. Sí. Saturando bien. Saturando bien y no tiene 5 años. ¿Una bronquiolitis puede ser? Y ahí, mira, siempre, Lucas, ¿sos? Sí. Sí, ¿Quién es el que habla? Lucas, ¿no es cierto? sí, sí. Mira, Lucas, en realidad cada vez se está insistiendo más en la edad del diagnóstico de la bronquiolitis y bueno, en Argentina tenemos que los menores de 2 años. Los menores de 2 años son los que desde el mes de vida hasta los 2 años pueden tener bronquiolitis. 1, 2 o 3 episodios, ya con el tercer episodio uno puede pensar que es un sibilante recurrente. Pero eso tenerlo en cuenta siempre cuando vimos IRAP, cuando vimos bronquiolitis, es la edad de 2 años, menores de 2 años es que podemos diagnosticar bronquiolitis, más de 2 años no. E incluso en algunos lugares del mundo, como en Italia y en Francia, están proponiendo, todavía no están las normas, de que sean menores de 12 meses. Pero bueno, todavía tenemos la corte de 2 años. Así que bueno, por ahí podemos pensar, si uno no tiene un infiltrado alveolar marcado, como una neumonía bien lobar, bien una condensación, que puede ser una neumonitis también, ¿no? Uno puede tener una neumonitis. Lo único en contra de la neumonitis que, bueno, no está saturando, no tiene saturación baja, ¿sí? Está taquipneico, pero saturación baja no tiene. Tiene como signos anteriores de infección viral o de un cuadro de vía aérea alta previo. Podemos, como diagnóstico diferencial, pensar en una neumonitis. En contra de la neumonitis que tenemos, que no tiene, o sea, la saturación baja, que no tiene expiración prolongada o sibilancias, que las neumonitis por micoplasma o por clamidia podemos tener, o por Bordetella pertussis, bueno, cuando son más chiquitos incluso, clínica, y los Bordetella pertussis también en más grandes, clínica de obstrucción bronquial. No tiene este paciente, por lo que veo en la descripción, como que se auscultan unos estertores crepitantes en base derecha. Que bueno, habrá que ver en la evolución de este paciente si realmente hace o no una consolidación en base derecha, porque es ahí la clínica, ahí la imagen que vemos con ese broncograma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasa a la próxima, Lauri. La próxima. Este paciente mismo se cita a control en 24 horas. ¿Por qué? Porque esas 72 horas parecía un cuadro de vía aérea alta, con esa respiratoria, saturaba bien, podía comer por vía oral. Bueno, y a las 72 se cita 24 horas para ver la evolución del paciente, pues ya venía con 3 días de evolución, a las 24 horas se observa que esta placa, o sea, continuaba febril, o sea, ya más de 3 días febril, taquipneico, taquicárdico, pálido, se repite la placa y miren esta sorpresa. ¿Qué tiene ahí? Una gran neumonía de derecha, que no sabemos si compromete el lóbulo medio y base derecha, y no sabemos, como tiene los senos borrados, no sabemos si tiene derrame, que es probable que lo tenga, ¿no es cierto? Miren cómo es la evolución a veces de los pacientes. Es lo que decimos, el diagnóstico diferencial, la evolución, esas 24 horas más que se le da al paciente, a veces se establece mejor el cuadro. A ver la próxima, Lauri. Bueno, este paciente se le coloca un tubo de drenamiento de pleural derecho porque se le hizo ecografía y se observó que tenía derrame pleural. Como la evolución era relativamente poca,
no tenía tabiques, así que se le coloca el tubo, ¿sí? La próxima. A este paciente, después de 3 días, no, este paciente estuvo 24 a 36 horas. Este es un paciente que me mandó las imágenes Meli, que está en el Garrahan haciendo neumo, y me contó toda la evolución del paciente y me pasó la historia clínica. Se retiró el tubo de avenamiento después de 24 a 30 horas de evolución de tenerlo, porque ya no funcionaba por estabilidad clínica, dejó de tener fiebre, el tubo era no funcionante, así que se retira el tubo de avenamiento. Cumplió 7 días de tratamiento con ceftriaxona y se le dio el alta médica a las 24 horas retirado el tubo y no se aisló ningún germen en este paciente. Así que bueno, a las 24 horas vemos lo que tiene. A ver. La próxima. Esta imagen. Se cita control, la próxima, Lauri. Se cita control a las 24 horas, estaba perfecto el nene. Sin fiebre, nada, se vuelve a la casa. Pero a las desde el alta a las 72 horas, la mamá a las 48 horas de que se lo vio al paciente, reingresa febril, tóxico, pálido, taquipneico. Y se ve una imagen. ¿Qué ven en la imagen derecha? Una imagen que es bastante clara, con un nivel hidroaéreo bien neto ahí. Y bueno, ¿se acuerdan que en la placa que vimos del paciente nuestro, de Tiago, era que tenía ese nivel líquido ahí? Entonces, bueno, lo que se pensó era un absceso pulmonar o un pioneumotórax, ¿no? El próximo, la próxima. Este paciente, ¿me pones la anterior, Lauri? Sí. No la puse en esta imagen de este chico del Garrahan, tiene una tomografía en la que se ve, y bueno, la resolución fue quirúrgica de este paciente. Tuvo que ir por el tamaño de la imagen, tuvieron que hacer otra cirugía para drenaje de ese absceso pulmonar. Y estuvo 21 días internado con tratamiento adecuado para antibióticos, tanto gram positivo como gram negativo. En este momento se cubrió estafilococos. Lo que no tengo el informe es de si en la cirugía, o sea, y estaba con antibiótico igual, pero no tengo cultivos de la cirugía segunda seria. Pero bueno, la evolución fue de un absceso pulmonar este chico. Bueno, la próxima, esta es una nena nuestra que está internada, bueno, le dimos el alta ayer, una nena de 2 años y 8 meses, una niña con antecedentes de 2 episodios previa obstrucción bronquial, que uno lo tuvo a los 9 meses y otro año y 2 o 3 meses. Uno fue ambulatorio, que fue cuando era chiquita, y después tuvo otro con una internación, pero una internación que tuvo buena evolución. Crecimiento y desarrollo normal. Ingresa por dificultad respiratoria, tiraje generalizado, frecuencia respiratoria de 60, frecuencia cardíaca de 180, saturaba 90%, y tiene esta placa. ¿Qué se observa? ¿Qué se observa en la placa? Bueno, vemos los diafragmas bien aplanados, atrapamiento aéreo, está movida la foto, pero bueno, con atrapamiento aéreo, como 8 espacios intercostales derechos e izquierdos, tiene un infiltrado intersticio alveolar en ambas bases pulmonares, más predominantemente del lado derecho, y un reforzamiento periliar, peribronquial, bien bilateral, que es llamativo. ¿Y qué conducta les parece que podríamos tomar con este paciente? Ese foquito que marca Laura en paracardíaco izquierdo, también llamativo, como imágenes a focos múltiples, podríamos decir. ¿Qué les parece? ¿Qué primeros deberíamos hacer con este paciente? ¿A alguien se le ocurre qué harían primero? Recuerden que está muy taquicárdico, muy taquipnéico, bajo, hipoperfundido. Podríamos iniciar oxigenoterapia Muy y bien. tratamiento antibiótico empírico. Ajá. Sí,
¿Quién habló? Ah, no, sí, yo, no, yo hablo Denis. Hablo por mis compañeros que a varios se les acaba de salir de pronto. Ah, ¿que se les cortó, chicos? Sí, sí, algunos cuantos. Y estaban, eso es lo que les quería comunicar. Bueno. Que tienen mala señal, ¿no? No estoy seguro, dice que de pronto se les cerró Jitsi. Eso dice. Sí, están poniendo en que el grupo que se cortó la clase y que no los deja volver a entrar. Igual no se preocupen tampoco porque las clases quedan todas grabadas para que las puedan volver a ver. Claro. Sí, este es el último caso. Bueno, este es el último caso clínico. Bueno. Y puede haber señal inestable. Hay mucho viento acá en Radio. Sí, puede ser. Sí, sí. Este es el último casito clínico, en realidad. Está muy bien. Está muy bien lo que dice Lucas, que le colocaría oxígeno. Es lo primero, chicos, que tenemos que hacer. Posicionamos vía aérea, colocamos oxígeno. Como está saturando muy bajo y la frecuencia cardíaca muy alta, vamos a utilizar alguna forma de alto flujo, sea una máscara de no reinhalación, una Venturio o algún otro sistema, ¿sí? En este paciente en particular, bueno, si no se puede seguir viendo porque ahora se salió. En la próxima, Lauri. Bueno, tenía un laboratorio de 13.000 blancos que puede ayudarnos al diagnóstico, después de hacer lo que dijimos, Lucas, ¿no? De ponerle el oxígeno, hacer la parte como general y la urgente, se le realizó un laboratorio con 13.000 blancos, callado al 5%, segmentados de 80, un erito de 38, un medio interno funcional hepática normal. O sea, un laboratorio ni como neutrofilia con una formadura bajo porcentaje, un laboratorio que no nos dice demasiado. La próxima, esta es la última, este paciente se coloca. En pediatría, bueno, usamos mucho el alto flujo, o sea, la pusieron en alto con una oxigenoterapia de cánula nasal de alto flujo, a 1,5 litros por minuto, con una FIO2 de 0,6. La nena se revalúa y no bajó su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Entonces, bueno, hubo un fracaso del oxígeno de alto flujo y pasó a terapia. ¿Sí? La próxima, en la terapia intensiva, se tuvo que realizar una intubación, estuvo 5 días en ARM. Y esta es una de las imágenes apenas entra a la terapia, que es cuando se intuba. Si ven, se observa el tubo endotraqueal, que se ve bien como un tubito, se ven, bueno, todos los electrodos, que son todas las imágenes parásitas que tenemos, y se ve una telectasia del lóbulo superior, una imagen de condensación en el lóbulo superior derecho, que si vemos, si bien está asimétrica la placa rotada, podemos ver que la columna aérea hay como una desviación hacia la derecha, el volumen pulmonar está más bajo, derecho, que el izquierdo está más hiperinsuflado con atrapamiento aéreo, ¿sí? Esta nena, como dijo Lucas, se medicó con antibiótico por la gravedad al ingreso, con ceftriaxona 80 miligramos kilo día por la evolución, por la rapidez de evolución y por la gravedad, y se le agregó el oseltamivir. Nosotros siempre hacemos el cultivo del panel viral, que incluye influenza y también COVID. Cuando ya el influenza es negativo, se le saca el oseltamivir. Nosotros se lo pusimos en forma empírica, se le pone a todos, pero cuando es negativo se le saca. Y el COVID fue también negativo, o sea, no tuvimos ningún aislamiento viral de esta nena, permaneció 5 días en RM, no tuvo mayores complicaciones, no tuvo neumotórax ni evolución tórpida, tuvo buena evolución y continuó con oxígeno de bajo flujo en pediatría por 48 horas y recibió el alta seguramente hoy porque ya estaba sin oxígeno el lunes. Esta nena, si bien recibió antibióticos y todo, lo que más se interpreta que fue como una bronconeumonía, pudo haber sido viral o la causa más frecuente sabemos que es viral, no sabemos si es un micoplasma, puede ser también porque tiene más de 2 años y medio, 3, o sea, si bien no es lo más frecuente porque a los 5 o 4 ya el micoplasma, pero es más frecuente, pero bueno,
en mayores de 2 años, 3 años, podemos tener como etiología el micoplasma, pero cualquier otra enfermedad viral. O es algún virus que no estamos teniendo en el panel nosotros, que puede ser algún bocavirus o un rinovirus, pero bueno, pensamos que el diagnóstico de esta nena fue una bronconeumonía, que el tratamiento antibiótico lo recibió por la gravedad, ¿sí? Los hemocultivos todos fueron negativos. Pero bueno, la clínica obstructiva era importante, con una nena con antecedentes, así que bueno, es una nena que se fue con preventivo también y con todo el panel de estudios para asma del lactante. ¿Alguna pregunta, chicos? En una diapo, profe, decía que el paciente ingresó tóxico. ¿A qué se refiere específicamente con tóxico? El aspecto tóxico es el paciente pálido, con sensorio alterado, con perfusión mayor a 3 segundos, el colorido no es a veces pálido terroso. Ese es el paciente tóxico que nosotros tenemos, que los pulsos periféricos son filiformes, es como un aspecto tóxico infeccioso en realidad, que también lo genera la hipoxemia marcada también, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es el aspecto tóxico que tenemos nosotros. El sensorio alterado, con depresión del sensorio, como que la reactividad no es normal, la palidez, la utilización, o sea, la dificultad respiratoria asociada, ¿no es cierto? La perfusión distal, el colorido, que puede ser pálido terroso, cianótico o con un tinte, pero principalmente es eso, el aspecto tóxico que nosotros decimos. En los cuadros febriles siempre lo valoramos a eso, sobre todo con la perfusión alterada, la vasoconstricción periférica, también se asocia ese día. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Profe, los tratamientos empíricos, ¿cómo era nomás? ¿Era el tratamiento empírico o sea, el tratamiento empírico depende de la bacteria en cuestión, ¿verdad? De la edad, sobre todo, de la neumonía, del empiema pleural, ¿me hablas? Sí. Sí, de la edad. En los menores de 3 meses, igual que la neumonía, se hace ampicilina más un acéfalo de tercera. Y en los mayores de 3 meses se hace, o sea, de mayor de 3 meses hasta 5 años, cubrimos neumococo, que es la causa más frecuente, que lo hacemos con ampicilina a 200, 300 miligramos kilo día y se le agrega paraestáfilo en el caso que tenga algún factor de riesgo o este estado toxinfeccioso sistémico o algo en piel, algo que haga presumir que tenga un estáfilo, se le agrega clindamicina o vancomicina. En los mayores de 5 años se puede hacer penicilina o ampicilina, es indistinto una o la otra, pero siempre las dosis son 2 veces más de lo que se hace en las neumonías. ¿Por qué? Porque el tratamiento para neumococo depende de la concentración de los beta-lactámicos. ¿Sí? Por eso es a 200, 300, incluso 400.000 unidades en el caso de la peni, o la AMPI la hacemos a 300 miligramos kilo día. Y en los chicos menores de 3 meses, eso ya sería... ¿cómo? Ampicilina más un acéfalo de tercera, cefotaxima o ceftriaxona. Ok. Sí, porque ahí se cubren también los gram negativos, los streptococcus, los estáfilos hay que cubrirlos como factor de riesgo en todas las edades, también los menores de 3 meses. Si nosotros tenemos factores de riesgo o una zona donde la incidencia del estáfilo metisrado de la comunidad es muy alta, o tiene alguna dermatitis o alguna enfermedad de base, enfermedad granulodermatosa crónica, alguna neoplasia, algo, y el estado tóxico infeccioso es muy importante, o sea, el shock, que el paciente entre con una neumonía en shock, con shock hipovolémico, compensado, descompensado, es un paciente que se le tiene que indicar para estáfilo, agregarse clindamicina o vancomicina y la acéfalo de tercera en ese caso, cuando es con un compromiso sistémico importante con shock. Bueno, chicos, ¿estamos?
Bueno. Creo que sí. Asma creo que sigue. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Para Sebastián, ahora tenemos parcelitos sobre este tema, ¿no? Claro, claro, porque si no me equivoco se había caído el campus ahora. No sé si mis compañeros lo vieron. Profe, yo sugiero que actualice la página porque fue lo Profe, que hice yo porfa, y sí, no encuentro fíjese, la campus ya. porque yo estoy acá en Jitsi, acá presente, todo participando, pero no, pero al campus no puedo entrar porque me sale un error.